Los carismas no son privilegios, sino dones para todos, porque son para la edificación de toda la iglesia. Bienvenidos amigos y hermanos a este nuevo despertar con Dios. Soy el Padre Javier Riveros del Minuto de Dios y les invito a vivir este momento de gracia y renovación en el Espíritu Santo, orando, compartiendo la palabra de Dios y hoy continuando el tema de los carismas del Espíritu Santo. Vamos a hablar un poco de su clasificación y cómo son tan importantes estos carismas en la vida de la iglesia, en la vida cotidiana de todo creyente, de todo cristiano, de todo católico. Vamos a orar entonces en este momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Dios, gracias por este nuevo tiempo de renovación espiritual. Gracias por todas las promesas y bendiciones que nos has dado en tu Hijo Jesucristo. Gracias porque en Él hemos recibido gracia tras gracia, don tras don, bendición tras bendición. Ante todo, por tu Hijo Jesucristo hemos sido salvados y también bautizados en el Espíritu Santo, viviendo la gracia de Pentecostés en la iglesia. Padre Dios, concédenos que en este día de hoy recibamos y acojamos el maravilloso don del Espíritu Santo, con todos sus carismas, con todas sus gracias, que sigan operando y manifestándose entre nosotros, en nuestras familias, grupos y comunidades, en toda la iglesia. Bendito Dios, concédenos la gracia de ser animados, renovados y dinamizados por el poder del Espíritu Santo, por la manifestación de sus carismas y de sus dones entre nosotros, que podamos recibirlos con alegría, con humildad y sencillez de corazón, que podamos ponerlos hoy al servicio de nuestros hermanos, especialmente los más necesitados espiritualmente o materialmente. Gracias, Señor, por el don del Espíritu Santo, por la gracia de Pentecostés, por la abundancia de los dones y carismas que nos has dado en el Espíritu Santo. Te bendecimos, te alabamos y te adoramos este día de hoy. Te rogamos que envíes la luz santísima de tu Espíritu sobre todos nosotros, iluminando nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras familias, bendiciéndonos a todos. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso de renovación en el don del Espíritu Santo. A ti, Señor, sea la gloria, la alabanza y el poder por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Los carismas no son unos privilegios para algunos, son dones para todos, dados por el Señor a toda la iglesia. La iglesia recibe con alegría y gratitud todos estos dones, todas estas gracias destinadas al bien común, a la edificación mutua, al crecimiento y la madurez cristiana, ejerciendo todos estos carismas sobre el principio del amor, sobre el principio de la caridad, que es la norma sobre toda norma. La palabra carisma sabemos que significa gracia, sabemos que significa regalo, sabemos que significa don gratuito. Todos los carismas son dones gratuitos del Espíritu Santo que se manifiestan en la vida de la iglesia para el servicio de todos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Recordemos que en 1 Corintios se nos ha dicho que hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de manifestaciones del Espíritu Santo, pero es el mismo Espíritu, el único Espíritu que da la unidad a toda la iglesia. Es el Señor el que nos ha dado el Espíritu Santo para vivir la unidad y la comunión en la iglesia. Por eso los carismas, lejos de dividirnos, nos deben llevar más bien a la comunión y a la unidad. El mejor terreno donde podemos vivir el ejercicio de los carismas es en la iglesia, es en la comunidad, amándonos unos a otros como hermanos, edificándonos y sirviéndonos mutuamente.
cada uno de nosotros se nos da una manifestación del Espíritu Santo para el bien común. Carismas para enseñar, carismas para consolar, carismas para practicar la misericordia, carismas para animar, carismas para servir, carismas para edificar, carismas para organizar. Hay toda clase de carismas en la iglesia, y a unos el Señor da unos carismas y a otros da otros. Así todos alabamos y bendecimos a Dios por la inmensa riqueza de la que está llena la iglesia en un permanente Pentecostés. La carta a los Romanos, en el capítulo 12, versos 6 al 8, dice: tenemos dones diferentes según la gracia que nos ha sido dada. Si es profecía, úsese conforme a la fe. Si es el servicio, en servir, y si es enseñanza, en enseñar. Es decir, todos hemos recibido la gracia. Los carismas son una gracia dada por Dios, un regalo dado por Dios, pero son una gracia, un regalo que hay que darlo, hay que compartirlo, hay que abrir la caja de regalos y poner en práctica estos carismas, estos dones que todos hemos recibido. Dice aquí la palabra: si tú recibiste el don del servicio, sirve. Si tú recibiste el don de enseñar, enseña. Si tú recibiste el don de cantar, canta. Si tú recibiste el don de animar o de dirigir, hazlo. Hazlo con solicitud, hazlo con diligencia, hazlo con generosidad, hazlo con amor, hazlo en la gracia de Dios. No lo hagas solamente en tus fuerzas humanas, en tus disposiciones humanas. Hazlo en la gracia de Dios, en la gracia del Espíritu Santo, para que ese don, para que ese carisma realmente ayude al prójimo, realmente sirva al más necesitado. Algo que en lo que tenemos nosotros los cristianos católicos que trabajar es en el ejercicio de estos carismas en el servicio. Es decir, además de tener nuestra piedad, nuestra fe, nuestra oración, nuestra espiritualidad y aún nuestra formación, es necesario actuar, es necesario servir, es necesario ayudar al prójimo, es necesario hacer obras por los demás. Y es ahí, sirviendo, haciendo las obras, ayudando, consolando, que los carismas del Espíritu Santo se manifiestan. Es allí donde los carismas del Espíritu Santo entran en acción. Por eso hemos todos de servir a los demás en la iglesia. Jesucristo nos enseñó el servicio. Él, siendo el Señor, se puso entre nosotros como el servidor de todos. En la iglesia, ninguno de nosotros somos señores, uno solo es el Señor. Todos nosotros servidores, los unos de los otros. Estamos llamados a servir con alegría, a servir con humildad, a servir con generosidad. Y todo eso es una gracia del Espíritu Santo. Todo eso es también un don que Dios nos da. ¿Cuál Dios? El único Dios vivo y verdadero. Este Dios Padre bueno, todopoderoso, que es un Dios generoso, que nos ha dado a su Hijo Jesucristo y en Él al Espíritu Santo, y nos ha querido salvar y nos ha colmado de toda gracia y de toda bendición. En Él hemos recibido todas las cosas, todos los tesoros, todas las riquezas, todas las gracias necesarias para la vida presente y para la vida futura. Realmente lo que tenemos en la iglesia es una riqueza sobreabundante de carismas, de gracias diversos, de dones de Dios que embellecen a la iglesia, que la dinamizan y que la ayudan a avanzar en su tarea evangelizadora. Por eso todos tenemos que hacer conciencia del Espíritu Santo en nuestra vida, de sus gracias, de sus carismas, y tenemos que poner en práctica estos carismas, ejercitarlos al servicio de los demás. Para este ejercicio de los carismas es importante tener en cuenta la primacía del amor, es decir, todos los carismas deben ser una manifestación
del amor de Dios para nuestros hermanos. Un carisma que se ejerza sin el amor de Dios se desfigura. Es como si estuviera enfermo. Si yo oro por los enfermos, pero no tengo amor por los enfermos, ese carisma como que se desfigura. Si yo no hago el servicio que hago con amor, se pierde ese servicio. Lo dice el apóstol Pablo: si hablara las lenguas de los hombres y aún las de los ángeles, pero no tengo amor, soy como un bronce que resuena. Nada soy y nada tengo. La primacía de la caridad es fundamental en la vida cristiana y en el ejercicio de los carismas. Ante todo, lo que tenemos que tener nosotros es el corazón lleno del amor de Dios, porque un corazón lleno del amor de Dios está también lleno de carismas y de gracias que se van a manifestar en servicios y ayudas muy concretas a nuestros hermanos. El magisterio de la Iglesia nos enseña, por ejemplo, en el Catecismo de la Iglesia Católica, sus numerales 799 al 801, que los carismas son gracias especiales del Espíritu Santo que se conceden a los fieles para la edificación de la Iglesia, para el bien de los hombres y las necesidades del mundo. Notemos esto: son para todos los fieles, son para todos los creyentes, son para edificar a la Iglesia, pero también para el bien de todos los seres humanos y para atender también a las necesidades que hay en el mundo. Los creyentes tenemos dones y gracias que el mundo está necesitando. Nosotros necesitamos compartir todas estas gracias con este mundo que necesita esperanza. Tanto los carismas extraordinarios como los más sencillos y comunes están ordenados al bien de la Iglesia. Se suele clasificar los carismas en unos extraordinarios y en otros ordinarios, todos valiosos, todos importantes. Sin embargo, no hay que buscar temerariamente solamente carismas extraordinarios. Ante todo, hay que buscar la fidelidad a Jesucristo, centrar nuestra vida en Jesucristo, seguir a Jesucristo, llevar una vida nueva en Jesucristo, en la gracia del Espíritu Santo. Y ahí, cuando nuestra vida está siendo transformada por el Espíritu Santo, brotarán carismas ordinarios y también extraordinarios, extraordinariamente, cuando sea necesario, en circunstancias especiales, por la gracia de Dios, el Señor hará su obra. No nos corresponde a nosotros preocuparnos por esto, más que de buscar a Dios, de invocar al Espíritu Santo, de ser fieles a Jesucristo, de amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, de ponernos con empeño en la tarea del servicio y de la evangelización de nuestros hermanos, porque allí Dios, en su soberanía y en su misericordia, manifestará sus carismas, tanto ordinarios como extraordinarios. Estos carismas ordinarios son de vital importancia y aprecio en la Iglesia, porque son los que necesitamos ordinariamente, cotidianamente. Son como los carismas de todos los días. Por ejemplo, cotidianamente necesitamos orar, eso es un carisma. Cotidianamente necesitamos comprender la palabra de Dios, eso es otro carisma del Espíritu Santo. Cotidianamente necesitamos la alegría o el servicio o la hospitalidad con otras personas o las obras de misericordia. Estos son carismas ordinarios que necesitamos en la Iglesia. Incluso algo que hemos considerado como extraordinario, valga el ejemplo, la sanación o la liberación, realmente debería ser algo ordinario, porque ordinariamente uno u otro hermano necesita un apoyo, una ayuda en su salud, sea espiritual o sea física, y el Espíritu del Señor nos da estas gracias para la sanación de todos los hermanos. Los carismas ordinarios son de gran valor, son una riqueza enorme, porque son los que nos acompañan ordinariamente en la vida cotidiana del creyente. ¿Cuánto necesitamos los carismas para la catequesis en la iglesia,
para enseñar a otros, para la formación de otros, para el crecimiento de otros, para la santidad de una persona o de una comunidad en la vivencia del amor, a veces para el liderazgo pastoral, a veces para el consejo, a veces para la exhortación. En todos los casos, siempre son las gracias del Espíritu Santo las que sostienen la vida de la iglesia. Es necesario que tomemos conciencia que en la iglesia todo es obra del Espíritu Santo por la gracia de Jesucristo, nuestro Señor. Por supuesto que también hay carismas extraordinarios, aquellas manifestaciones un poco más llamativas, sobrenaturales de la gracia de Dios, carismas un poco más visibles, pero que son empleados extraordinariamente y que realmente piden de nosotros una mayor humildad, un mayor compromiso con el Señor y una mayor sencillez, porque los carismas, unos u otros, no son para la gloria nuestra, sino para la gloria de Dios. No son para una vanagloria humana, de un predicador, de un laico, de un sacerdote, de un servidor, no, porque los carismas son del Espíritu Santo y para la gloria de Dios, para la gloria de Jesucristo, para que Dios sea alabado, para que Dios sea amado, para que Dios sea temido, servido y amado con todo el corazón. Un ejercicio así de los carismas será un ejercicio sabio y será un ejercicio sano que nos ayudará a seguir creciendo espiritualmente unos y otros en esa búsqueda de la santidad a la que todos hemos sido llamados. Es por esto que la Iglesia nos enseña que todos los carismas deben ser discernidos en comunidad, en la Iglesia, con el acompañamiento de nuestros pastores, especialmente nuestros obispos, también nuestros sacerdotes y aquellas personas con la debida formación, con el debido crecimiento y madurez en la iglesia, para que juntos sigamos creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. No estamos solos en la iglesia, no somos llaneros solitarios, somos la familia de Dios, somos hermanos, somos comunidad, somos pueblo de Dios en un camino de esperanza, de renovación y de transformación permanente. También el Concilio Vaticano II nos recordó esto: los carismas no deben extinguirse, sino ser juzgados por la autoridad de la Iglesia. Esto lo encontramos en Lumen Gentium número 12. De manera que todos estos carismas deben ser acompañados, discernidos y madurados, por supuesto, en la Iglesia para el bien de todos, en un ejercicio de humildad, de obediencia, de comunión y de unidad en el Espíritu Santo. En definitiva, por este día de hoy pensemos en la riqueza inmensa que son los carismas del Espíritu Santo que Dios nos ha dado a todos. No privilegios individuales, sino dones para el bien común, para la edificación de todos. En este tiempo del jubileo de la esperanza, aprovechemos para que esta gracia que el Señor nos da sea fecunda en nuestra vida espiritual, personal y comunitaria. Aprovechemos para que veamos un florecer de carismas en la iglesia, un florecer de dones en todos los hermanos. Aprovechemos para descubrir y reconocer los carismas personales y los carismas de los hermanos, para ponerlos al servicio de la evangelización. Pidamos al Espíritu Santo una auténtica renovación espiritual en este tiempo, tanto en lo ordinario como en lo extraordinario, porque no hay duda que en los tiempos de hoy tenemos grandes desafíos en la misión y en la evangelización, desafíos que muchas veces superan nuestros propios límites y nuestras propias concepciones. Es el Espíritu Santo el que nos va a llevar más allá, más adelante,
el que nos abre un horizonte de esperanza, un futuro lleno de esperanza y de alegría para todos. Que este tiempo el Señor nos conceda la gracia de vivir un nuevo Pentecostés, poniendo todos estos carismas al servicio de nuestros hermanos y de toda la iglesia. Que como iglesia nos alegremos en el Espíritu del Señor con todos estos dones y todas estas gracias que todos hemos recibido. Oremos un momento. Ven, Espíritu Santo, renueva la faz de la tierra. Ven, Espíritu Divino, danos un nuevo Pentecostés, una lluvia de carismas y de gracias, renueve toda la iglesia. Ven, Espíritu Santo, dador de todos los dones, dador de todas las gracias. Ven con tus dones, ven con tus carismas, renuévanos. Danos el amor que debemos tener para servir a nuestros hermanos. Danos la caridad, danos la fe, danos la esperanza. También danos la capacidad y la fuerza, la voluntad y la generosidad para servir, la alegría para compartir. Ven, Espíritu Santo, impulsa la iglesia, renuévanos a todos en la tarea de la evangelización con la abundancia de los carismas para servir a todos los hermanos, especialmente a los más débiles, o los más pequeños, o los más pobres, o los más necesitados, o los marginados, o los excluidos, porque para todos es esta riqueza inmensa de tu Espíritu. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos, que este tiempo lo vivamos como un tiempo maravilloso de gracia y de renovación espiritual para todos en la iglesia. Ven, Espíritu Santo, renuévanos con tu gracia y con tu poder, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos y hermanos, Dios los bendiga. Esta noche en Bogotá será el gran concierto Voces de Esperanza, un canto para el jubileo. Los invito para que nos encontremos en el Teatro Minuto de Dios a partir de las 5 de la tarde para este gran concierto con predicación, con alabanza, con adoración al Santísimo. Tendremos invitados maravillosos, servidores en la música católica con ese carisma y muchos carismas que el Señor les ha regalado. Por ejemplo, la valiosa presencia de Cisa Fernández de Brasil, Daniel Poli de Argentina, Rafael Moreno de México, Juan Delgado de Venezuela, Paulina Rojas de Chile, Jaire de Colombia, Pablo Martínez de Argentina. Todos estos hermanos compartiendo los carismas del Espíritu Santo con todos nosotros. Vamos a encontrarnos en esta noche para vivir este gran concierto. Las escarapelas las encuentran en la librería Minuto de Dios y virtualmente en libreriaminutodedios.com. Para los hermanos de Medellín, recuerden que será mañana un encuentro de sanación de miedos y ansiedades con el Padre Leonardo Arboleda, el Dr. Juan Camilo Galvis, el Ministerio Bienaventurados, en la Casa de Oración Tierra Nueva a partir de las 3 de la tarde. Escarapelas en librería minutodedios.com. Mis hermanos, el Señor los bendiga, que hoy sea un día lleno de gracia, lleno de carismas y llenos de bendiciones del Señor. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.